La noche más calurosa del año, mi vecina Jenna tocó mi puerta a medianoche. Me invitó a nadar al lago Merritt. Yo pensé que era una locura. Ella pensé que era exactamente lo que ambos necesitábamos. Pero cuando llegamos al muelle y encendí la linterna, me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. Jenna no había traído bañador. Y eso no fue un descuido. Mi nombre es Dylan Mercader. Tengo 26 años y trabajo como técnico de aire acondicionado en Oakland. No es el trabajo más glamoroso del mundo, pero en una ola de calor como aquella, era el hombre más popular del vecindario. Pasé 3 días seguidos entrando y saliendo de apartamentos sofocantes, arreglando unidades rotas, escuchando a gente desesperada. Cuando llegué a casa aquella noche, lo único que quería era una ducha fría y dormir 8 horas seguidas. Jenna Villanueva vivía al lado desde hacía 10 meses. Diseñadora de escaparates. La había visto salir por las mañanas con sus bocetos enrollados bajo el brazo, siempre con prisa, siempre con algún color en los dedos. Habíamos cruzado palabras en el pasillo, compartido el ascensor un par de veces, nada más. Pero en los últimos meses, desde que terminó su relación con Chris, algo había cambiado. Las conversaciones se volvieron más largas, las pausas más cómodas. Lo que yo no sabía esa noche es que Jenna había estado planeando ese momento durante semanas. No el baño en sí, sino lo que necesitaba decirme. Y el lago solo era la excusa perfecta para obligarme a escuchar, porque resulta que yo llevaba meses escondiéndome de algo, y ella lo había notado antes que yo. Tengo que ser honesto sobre algo. Antes de contarles lo que pasó esa noche en el lago, necesito contarles lo que pasó los 6 meses anteriores. Porque si solo les cuento la noche del baño, van a pensar que fue una historia bonita y espontánea. Y no lo fue. Fue el resultado de meses de conversaciones a medias, de puertas que se abrían y se cerraban demasiado rápido, de dos personas que se veían todos los días y se hacían los que no se veían. Cuando Jenna se mudó al apartamento de al lado, yo estaba saliendo de una relación que había durado 3 años. No fue un final dramático. Fue algo peor. Fue un final lento. Sandra y yo simplemente nos fuimos apagando. Un día nos miramos y nos dimos cuenta de que ya no teníamos nada urgente que decirnos. Firmamos los papeles del apartamento compartido, repartimos los muebles sin pelear y cada uno siguió su camino. Yo me quedé en Oakland porque no tenía ninguna razón de peso para irme, y esa falta de razón decía mucho sobre cómo estaba mi vida en ese momento. Jenna llegó un martes de diciembre con 2 cajas, una maleta y un novio llamado Chris que cargó la mitad de las cosas y se fue antes de que terminaran de acomodar el sofá. La vi desde el pasillo y me pareció que tenían esa clase de energía que tienen las parejas cuando están contentas pero agotadas. Me presenté, le ofrecí ayuda, ella declinó con una sonrisa educada, y eso fue todo por varias semanas. Los primeros meses fueron exactamente lo que uno esperaría de dos vecinos que no se conocen. Buenos días en el ascensor. Un golpe en la pared cuando mi música estaba demasiado alta a las 11 de la noche. Una vez le presté una llave inglesa que nunca me devolvió. Otra vez ella me dejó una nota debajo de la puerta diciéndome que el olor de mi comida era increíble y preguntando qué era. Le respondí con una nota que decía, pollo al limón con ajo, receta de mi abuela. Al día siguiente ella puso otra nota que decía, tu abuela es un genio. Así empezamos a hablar. Con notas de papel. Sé que suena ridículo. Dos personas de 25 y 26 años comunicándose con notitas como si fuera 1985. Pero hay algo en escribir que te hace más honesto. No tienes que sostener la mirada de nadie. No tienes que manejar la reacción en tiempo real. Escribes lo que piensas y lo dejas debajo de la puerta y luego te vas a dormir sin saber qué va a pasar. Las notas se volvieron más largas. Pasamos de hablar de comida a hablar de trabajo, de películas, de esas preguntas absurdas que no le harías a alguien en una primera cita, pero que de alguna forma resultan fáciles cuando las escribes en un papel. Ella me preguntó una vez cuál había sido el momento más aterrador de mi vida. Yo le respondí, la primera vez que tuve que trepar al techo de un edificio de 20 pisos para arreglar una unidad de aire acondicionado y me di cuenta a mitad de camino de que tenía miedo a las alturas y nunca lo había admitido en voz alta. Ella no se rió. Respondió con otra nota.
Yo tengo miedo de que la versión de mí que la gente necesita no sea la misma que la versión que yo quiero ser. Guardé esa nota. Todavía la tengo. En marzo, Chris desapareció del apartamento de Jenna. No hubo drama visible desde mi lado del pasillo. Un día simplemente dejé de verlo. La primera señal fue que Jenna empezó a salir más temprano y a llegar más tarde. La segunda fue que las notas cambiaron de tono. Seguían siendo largas, pero ahora tenían una textura diferente. Menos pregunta, más afirmación. Como si estuviera hablando consigo misma y yo fuera el receptor accidental. Un día me escribió: creo que cometí el error de construir una versión de mí misma alrededor de alguien más. Ahora que esa persona no está, no sé bien qué me queda. No supe qué responder. Le escribí: lo que queda siempre es más de lo que uno cree. Es solo que cuesta verlo cuando todavía duele. Ella respondió: ¿cómo sabes eso? Yo le respondí: porque me pasó. Y ahí fue cuando las notas dejaron de ser suficientes. Empezamos a tomar café en el pasillo, primero de pie, con las tazas en la mano, 5 minutos antes de que cada uno se fuera al trabajo. Después sentados en el suelo del pasillo, con la espalda contra nuestras respectivas puertas, durante media hora. Después adentro, en mi apartamento o en el de ella, durante horas. Jenna diseñaba escaparates para una cadena de tiendas de ropa de lujo en San Francisco. Su trabajo consistía en crear mundos pequeños detrás de un vidrio. Mundos que tenían que atrapar la atención de alguien que iba caminando por la calle y tenía exactamente 3 segundos antes de decidir si seguía o se detenía. Me contó una vez que el secreto no era mostrar todo, era mostrar lo suficiente como para que la persona quisiera saber más. No me di cuenta en ese momento, pero ella estaba haciendo exactamente eso conmigo. Junio llegó con la ola de calor. Los meteorólogos hablaban de la peor temperatura registrada en Oakland en 20 años. Yo trabajé sin parar durante 10 días seguidos. Edificios de oficinas, apartamentos, una clínica médica, una escuela primaria. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llegaba a casa agotado, comía lo que encontraba y me dormía antes de las 10. Jenna me dejaba notas con comida. Una vez encontré un recipiente de sopa frente a mi puerta con una nota que decía: sé que no tienes tiempo de comer. Come esto, no es negociable. Me la comí con una cuchara de plástico parado en el pasillo porque no tenía energía para llegar hasta la cocina. Esa noche fue cuando todo cambió. Era viernes. Habían pasado exactamente 10 meses desde que Jenna se mudó. Yo acababa de llegar de un trabajo de emergencia en un edificio de apartamentos, en el centro donde la unidad central había colapsado y 40 familias llevaban 2 días sin aire acondicionado. Eran casi las 11 de la noche. El calor seguía siendo brutal, de esos calores que no ceden ni cuando cae el sol. 40 grados en la calle, la acera todavía irradiando calor acumulado de 12 horas de sol directo. Abrí la puerta de mi apartamento y Jenna estaba parada en el pasillo. No había nota esta vez. Estaba ella, en persona, con una mochila pequeña colgada al hombro y esa expresión que yo ya había aprendido a reconocer. La de alguien que ha tomado una decisión y no está completamente segura de si fue la correcta. Me dijo: vamos a nadar. Yo la miré. Eran las 11 de la noche. Llevaba 12 horas trabajando. Tenía las manos sucias de grasa y el pelo pegado a la frente de sudor. Le dije: Jenna, son las 11 de la noche. Ella dijo: lo sé, por eso es perfecto. Debí haberle dicho que no. Cualquier persona razonable le hubiera dicho que no. Pero había algo en su voz esa noche que no me dejó decir que no. No era urgencia, no era miedo. Era algo más parecido a una decisión firme, la clase de decisión que alguien toma cuando lleva tiempo postergándola y finalmente dice: esta noche. Me cambié en 3 minutos. Nos subimos a mi coche. El lago Merritt a medianoche es un lugar diferente al lago de día. De día es ruidoso, lleno de corredores y familias con patos y parejas en botes de remos. De noche es quieto. Las luces de los edificios alrededor se reflejan en el agua, y hay algo extrañamente hermoso en esa quietud, como si la ciudad hubiera bajado la guardia. Caminamos hasta el muelle sin decir mucho. El calor seguía siendo absurdo incluso a esa hora. Jenna caminaba un paso adelante de mí, la mochila al hombro, mirando el agua. Cuando llegamos al borde del muelle, me detuve y encendí la linterna del teléfono para ver dónde pisábamos. Y fue en ese momento, con la luz apuntando hacia la mochila que Jenna estaba abriendo,
que me di cuenta. No había bañador, solo una toalla, una botella de agua y un libro pequeño que no pude leer bien en la oscuridad. Le pregunté, ¿olvidaste el bañador? Ella me miró de frente y sonrió de esa manera que yo ya conocía. Esa sonrisa que tenía cuando sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dijo, no lo olvidé. Y ahí fue cuando entendí que esa noche no era sobre nadar. Me quedé quieto durante un segundo que se sintió como 10. El agua del lago estaba negra y tranquila debajo de nosotros. En algún lugar al otro lado, un coche tocó la bocina y el sonido se perdió en la distancia. Jenna me miraba con esa expresión que no era desafío exactamente. Era más bien una invitación. Una invitación a soltar algo. Le pregunté, ¿qué está pasando aquí? Ella dijo, llevo semanas queriendo decirte algo, y cada vez que intento hacerlo, me sale una nota en lugar de palabras reales. Así que pensé que necesitábamos un lugar donde no hubiera puertas que cerrar. El calor era insoportable. El agua se veía fría y oscura y completamente tentadora. Y Jenna estaba parada en el borde del muelle mirándome como si la respuesta que yo diera en los próximos 30 segundos fuera a importar durante mucho tiempo. Le pregunté, ¿qué querías decirme? Ella respondió, primero necesito que me digas algo tú. ¿Por qué llevas 6 meses escondiéndote? La pregunta me tomó completamente desprevenido, no porque fuera agresiva, sino porque era exacta, precisa como un diagnóstico, y la peor parte era que yo sabía de qué estaba hablando, aunque no la había escuchado decirlo en voz alta hasta ese momento. Me había estado escondiendo, detrás del trabajo, detrás del agotamiento, detrás de las notas de papel que me permitían ser honesto sin tener que mirar a nadie a los ojos mientras lo era. Me había estado escondiendo desde Sandra, desde ese final lento y sin drama, que de alguna forma me había convencido de que yo era el tipo de persona que no sabía mantener algo vivo. Pero no le respondí en ese momento, porque antes de que pudiera decir nada, Jenna soltó la mochila sobre el muelle, se quitó los zapatos y saltó al lago. El sonido fue enorme en el silencio de la noche. Un chapuzón limpio, seguido de un segundo de nada, y luego su cabeza salió a la superficie y ella soltó ese sonido que hace la gente cuando el agua fría te golpea el cuerpo después de un día de 40 grados. Mitad risa, mitad grito. Me miró desde el agua. Dijo, el agua está perfecta, y tú estás pensando demasiado. Tenía razón en las dos cosas. Me quité los zapatos, me quité la camisa y salté. El frío fue inmediato y total y absolutamente necesario. Cuando salí a la superficie, el calor que había cargado durante 12 horas de trabajo se había ido. El cansancio seguía ahí, pero era un cansancio diferente, más limpio. Jenna estaba a 2 metros de mí, flotando de espaldas, mirando el cielo. Las luces de Oakland se reflejaban en el agua alrededor de nosotros. Dijo sin mirarme, «Llevo un mes queriendo hacer esto». Le pregunté, «¿Nadar?», dijo, «hablar contigo sin que haya una puerta entre los dos». Nos quedamos en silencio por un momento. El agua era oscura y tibia en la superficie, y fría más abajo, y a lo lejos se escuchaba el sonido de la ciudad, siempre presente, nunca completamente quieta. Y entonces Jenna se incorporó en el agua, y me miró directamente y dijo, «Me ofrecieron un ascenso, en Denver. Tengo que responder el lunes». Y en ese momento, en el centro del lago Merritt a medianoche, en la noche más calurosa del año, entendí por qué esa noche importaba. No era sobre el bañador, no era sobre el calor, era sobre una decisión que estaba a 72 horas de volverse permanente. Y Jenna quería tomársela con los ojos abiertos. Quería tomársela sabiendo lo que estaba dejando atrás, o lo que se estaba llevando consigo. No respondí de inmediato. Me quedé flotando en el agua oscura del lago, procesando lo que Jenna acababa de decirme. Y lo primero que pensé no fue en ella ni en Denver ni en el lunes. Lo primero que pensé fue que debía haberlo visto venir, que todas las señales habían estado ahí durante semanas y yo había elegido no leerlas, porque leerlas hubiera significado tener que hacer algo al respecto. Jenna me miraba, en el agua, con el pelo mojado pegado a los hombros y los ojos reflejando las luces de los edificios alrededor del lago. Tenía ese aspecto de alguien que acaba de soltar algo muy pesado y todavía no sabe si fue buena idea soltarlo. Le pregunté, «¿Cuándo te lo ofrecieron?», dijo. «Hace 3 semanas. 3 semanas. Llevaba 3 semanas cargando eso. Habíamos tomado café 4 veces,
Habíamos comido juntos 2 veces, le había prestado mi cargador portátil, ella me había traído sopa y en ningún momento me había dicho nada. Le pregunté, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ella tardó un momento en responder. Dijo, porque no quería que tu reacción influenciara mi decisión antes de que yo supiera cuál era mi decisión. Lo entendí y no lo entendí al mismo tiempo. Lo entendí como lógica. No lo entendí como algo que alguien le haría a otra persona si no le importara a esa persona mucho. Nadé un poco más cerca. El agua entre nosotros seguía siendo negra y quieta. Le dije, cuéntame, y ella lo hizo. La oferta era de una empresa de diseño comercial con sede en Denver, una empresa más grande que la cadena para la que trabajaba en San Francisco. El cargo era directora de diseño de escaparates para toda la región del oeste, lo que significaba supervisar equipos en 5 ciudades, viajar constantemente y ganar casi el doble de lo que ganaba ahora. Era exactamente el tipo de oportunidad que Jenna había estado construyendo hacia durante 5 años. El tipo de trabajo que justificaba todas las noches que había pasado dibujando bocetos en la mesa de la cocina hasta las 2 de la mañana. Le dije, eso suena increíble. Dijo, lo sé. Le pregunté, entonces, ¿cuál es el problema? Ella me miró durante un segundo largo. Luego miró el agua. Dijo, el problema es que llevo 10 meses construyendo algo aquí que no esperaba construir. Y no sé si puedo simplemente meter eso en una caja y llevármelo a Denver, o dejarlo aquí y pretender que no existió. Supe exactamente de qué estaba hablando. Y también supe que si yo decía lo que estaba pensando en ese momento, iba a cambiar algo de manera permanente. Iba a abrir una puerta que llevaba meses entornada y una vez abierta completamente, no habría manera de volver a cerrarla a medias. Me quedé callado demasiado tiempo. Jenna interpretó ese silencio de la única manera en que se puede interpretar el silencio de alguien cuando acabas de decirle algo importante. Como respuesta en sí mismo. Dijo con una voz más plana que antes. Está bien, entiendo. Quise decirle que no entendía, que el silencio no era indiferencia, sino pánico. Pero antes de que pudiera abrir la boca, ella ya había empezado a nadar de vuelta hacia el muelle. Y ahí cometí el primer error grande de esa noche. La dejé ir. Me quedé en el agua durante 2 minutos más, solo, mirando cómo ella salía del lago y se envolvía en la toalla. Y me dije que estaba siendo razonable, que ella necesitaba tomar esa decisión sin que yo interviniera, que lo más generoso que podía hacer era no complicarle las cosas con mis propias emociones. Lo que en realidad estaba haciendo era exactamente lo que Jenna me había preguntado en el muelle. Esconderme. Salí del agua. Jenna estaba sentada en el borde del muelle, los pies colgando, mirando el lago. Me senté a su lado. Pasó un minuto en silencio y luego otro. Finalmente ella dijo, ¿puedo preguntarte algo? Le dije que sí. Preguntó, ¿alguna vez has tomado una decisión porque era la correcta, aunque no la quisieras? Pensé en Sandra. Pensé en el departamento que repartimos sin pelear. Pensé en todas las cosas que había dejado de hacer durante 3 años, porque era más fácil no hacer que arriesgarse a que algo fallara. Le dije, sí, muchas veces. Ella asintió lentamente. Dijo, yo creo que soy buena tomando esas decisiones. Las decisiones correctas, las decisiones responsables. Creo que soy muy buena en eso. Hizo una pausa. Luego dijo, y creo que por eso estoy tan asustada ahora, porque no sé cuál de las dos opciones es la correcta. Le pregunté, ¿cuáles son las dos opciones? Me miró. Dijo, tú sabes cuáles son las dos opciones, Dylan. Y tenía razón. Las sabía. Las había sabido desde que salté al lago. La opción 1 era aceptar el trabajo en Denver, hacer la carrera que había construido durante 5 años, dejar Oakland, dejar el apartamento de al lado, dejar las notas de papel y los cafés en el pasillo y las conversaciones que duraban más de lo planeado. La opción 2 era quedarse, o al menos explorar qué significaría quedarse. Lo que no le había dicho todavía, lo que seguía guardado en algún lugar que yo tampoco había terminado de examinar del todo, era que esas dos opciones no eran mutuamente excluyentes de la manera en que ella parecía creer que lo eran. Pero antes de llegar ahí, necesitaba decirle algo que llevaba meses sin decirle a nadie.
Le dije. Cuando terminé con Sandra me convencí de que el problema era yo, que yo era el tipo de persona que no sabe mantener algo vivo, que se me daba bien empezar las cosas pero no sostenerlas, y durante 1 año y medio me lo creí completamente. Jenna me miraba sin decir nada. Continué. Y luego llegaste tú con tus cajas y tu novio que se fue antes de terminar de ayudarte, y empezamos a dejar notas debajo de la puerta, y sin que yo me diera cuenta empecé a despertarme pensando, ¿qué diría la nota de hoy? Y un día me di cuenta de que eso era lo mejor de mi día, la nota de Jenna. Y eso me asustó tanto que decidí no pensar en ello. Ella dijo, muy despacio, ¿por qué te asustó? Le dije, porque si me importabas y cometía el mismo error que con Sandra, no podía simplemente repartir los muebles y seguir viviendo mi vida. Ibas a estar al otro lado de la pared, todos los días. Jenna soltó el aire que había estado conteniendo. Dijo, Dylan, llevas 6 meses escondiéndote de mí por miedo a hacerme daño. Le dije, sí, dijo, eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Me reí, no pude evitarlo. Fue una risa corta, sorprendida, y ella también se rió. Y durante un momento el peso de toda esa conversación se alivió un poco. Luego Jenna dejó de reírse y me miró de frente y dijo, yo también tengo miedo. Tengo miedo de que, si me quedo y esto no funciona, haya renunciado a algo real por algo que no duró. Y tengo miedo de que si me voy y esto podría haber funcionado, nunca voy a saber qué hubiera pasado. Le dije, eso es exactamente miedo. Sí, dijo, muy útil, gracias. Le dije, lo que quiero decir es que esos dos miedos van a existir sin importar lo que decidas. No puedes tomar una decisión que los elimine. Solo puedes elegir con cuál de los dos quieres vivir. Ella me miró durante un momento largo. Luego dijo, ¿cuándo te volviste tan sabio? Le dije, nunca. Estoy improvisando completamente. Volvió a reírse. Y esta vez la risa duró más. Nos quedamos sentados en el muelle durante lo que debieron ser 40 minutos. El calor seguía siendo absurdo, pero el agua en la ropa mojada lo hacía tolerable. Hablamos de cosas que nunca habíamos podido decir en notas. Le conté sobre el año después de Sandra, los meses en que trabajaba 12 horas al día, no porque tuviera tanto trabajo, sino porque era más fácil estar cansado que estar quieto con mis propios pensamientos. Ella me contó sobre Chris, sobre cómo habían durado 2 años más de lo que debían, porque ninguno de los dos quería ser el que terminara primero. Y cuando finalmente terminó, no fue un gran drama, sino simplemente un domingo por la tarde en que se miraron y se dieron cuenta de que ya no había nada urgente que decirse. Le dije, eso suena exactamente a lo que me pasó a mí. Dijo, ya lo sé, por eso te lo estoy contando. Hubo un silencio que no fue incómodo. Luego Jenna dijo algo que no esperaba. Dijo, mi madre me dijo una vez que el amor no es encontrar a alguien que te complete, es encontrar a alguien con quien puedas ser incompleta sin que eso te dé vergüenza. Le pregunté si su madre era diseñadora también. Dijo, no, era maestra de primaria, pero tenía muy buen ojo para las cosas importantes. Hablaba de su madre en pasado. No le pregunté, pero lo noté. Unos minutos después, ella se acercó un poco más y apoyó la cabeza en mi hombro. No dijo nada, yo tampoco. El lago seguía quieto frente a nosotros, y las luces de Oakland seguían reflejándose en el agua, y el calor había bajado apenas 2 o 3 grados, que en ese contexto se sentían como un regalo. No sé cuánto tiempo pasó exactamente. Lo que sé es que en algún momento Jenna levantó la cabeza y me miró, y yo la miré a ella, y ninguno de los dos dijo nada porque ya no había nada que decir que fuera más claro que lo que estaba pasando en ese momento. Nos besamos. No fue un beso dramático. No hubo música, ni lluvia, ni ninguna de esas cosas que hacen que los momentos se sientan como de película. Fue un beso en el borde de un muelle a medianoche, con la ropa todavía húmeda del lago y el olor del agua en el pelo. Y fue exactamente suficiente. Cuando nos separamos, Jenna apoyó la frente contra la mía y cerró los ojos durante un segundo. Dijo en voz muy baja, «Esto complica las cosas». Le dije, «Sí». Dijo, «¿Estás bien con eso?» Le dije, «Sí». Ella abrió los ojos. Me miró desde muy cerca. Dijo, «Dylan, tengo que decirte algo más». Y en ese momento, por el tono de su voz, supe que lo que venía a continuación era lo que había llevado en la mochila toda la noche.
No la toalla, ni la botella de agua, ni el libro. Esto, esta cosa que todavía no me había dicho. Dije, dime. Ella se separó un poco. No mucho, pero lo suficiente para poder mirarme sin que la proximidad le dificultara hablar. Dijo, el trabajo en Denver. El plazo para responder no es el lunes. Lo miré sin entender. Dijo, esta tarde llegó un correo. El director de la empresa me pidió una respuesta antes del lunes siguiente. Me dio 10 días más. Me quedé quieto. Le dije, ¿y me lo estás diciendo ahora? Después de pasar la última hora hablándome de que tienes que decidir el lunes. Ella asintió. Le pregunté, ¿por qué? Dijo, porque quería saber qué ibas a decir cuando creías que solo quedaban 72 horas, cuando no había tiempo para pensarlo demasiado, cuando la única respuesta disponible era la honesta. Me quedé mirándola durante un buen rato. Luego le dije, eso es manipulación. Dijo, sí. Le dije, eso es muy astuto. Dijo, también sí. Le dije, lo aprendiste de los escaparates, ¿verdad? Mostrar lo suficiente para que la persona quiera saber más. Ella sonrió, pero esta vez la sonrisa tenía algo diferente. Tenía alivio. El alivio de alguien que finalmente bajó algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Pero también había algo más, algo que yo todavía no había terminado de leer. Le pregunté, ¿qué no me estás diciendo? Jenna miró el lago durante un momento. Luego me miró a mí. Dijo, que tengo miedo de que en 10 días digas algo diferente. Y ahí estaba, el miedo real. No el miedo a Denver, ni al trabajo, ni a la distancia. El miedo a que lo que yo había dicho esta noche, con la ropa mojada y el lago oscuro y el calor de julio como testigo, fuera una versión de mí que solo existía en condiciones específicas. Una versión que en la luz del día ordinaria se retractaría, se escondería, volvería a dejar notas debajo de la puerta en lugar de decir las cosas de frente. Ese miedo no era irracional. Ese miedo lo había construido ella a partir de 10 meses de observarme. Lo había construido yo mismo, con mis propias elecciones. Le dije, Jenna, escúchame. Ella me miró, le dije, tengo 35 razones para tener miedo de esto. La distancia, el tiempo, no saber qué va a pasar, no saber si soy suficientemente bueno para no arruinarlo. Tengo miedo de todo eso, pero lo que no voy a hacer es dejar que ese miedo decida por mí. No otra vez, dijo, en voz muy baja. ¿Estás seguro? Le dije. No, pero eso es precisamente lo que lo hace real. Jenna me miró durante un momento que se sintió como si algo estuviera siendo pesado y medido, y evaluado con una precisión que yo no podía ver, pero sí podía sentir. Luego dijo, «De acuerdo», le pregunté. «¿De acuerdo a qué?», dijo. «De acuerdo a que lo intentemos. Los dos. Con los ojos abiertos y sin promesas que no podemos cumplir, y con la posibilidad real de que sea difícil y complicado, y a veces frustrante». Le dije, «Eso es lo más poco romántico que alguien me ha dicho jamás». Dijo, «Lo sé. ¿Funciona de todas formas?». Le dije, «Sí, completamente». Nos quedamos en el lago hasta casi las 2 de la mañana. Cuando volvimos al coche, el calor había bajado a algo manejable, 32 grados tal vez, lo que después de un día de 40 se sentía casi fresco. Manejé de vuelta al apartamento con Jenna en el asiento del copiloto, la ventana abierta, el pelo todavía húmedo secándose con el viento. No hablamos mucho en el camino, pero era el tipo de silencio que existe entre personas que ya dijeron lo más importante y no necesitan llenarlo con palabras adicionales. Cuando llegamos al edificio y subimos en el ascensor, llegamos al cuarto piso y nos detuvimos en el pasillo frente a nuestras respectivas puertas. La de ella a la izquierda, la mía a la derecha. Jenna se apoyó contra su puerta y me miró. Dijo, «Gracias por venir al lago». Le dije, «Gracias por no traer bañador». Se rió. Luego se puso seria de nuevo, pero era una seriedad diferente a la del muelle. Más tranquila. Dijo, «Dylan, voy a aceptar el trabajo». No fue una pregunta, no fue una disculpa. Fue simplemente una declaración de algo que ella ya sabía desde hacía 3 semanas y que ahora podía decir en voz alta porque ya había dicho todo lo demás. Le dije, «Lo sé». Dijo, «¿Estás bien con eso?». Le dije, «Sí».
Y te lo digo en serio, no por ser generoso. Estoy bien con eso porque eres exactamente la persona que debería aceptar ese trabajo. Y porque una relación que empieza con una de las dos personas renunciando a algo importante no es un buen comienzo. Jenna me miró durante un momento. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo, mi madre murió hace 4 años, cáncer de pulmón. Yo estaba en el segundo año de mi carrera. No dije nada, solo escuché. Dijo, antes de que muriera me dijo, Jenna, cuando encuentres algo que valga la pena, no te lo quedes en el bolsillo. Ponlo en el centro de la mesa donde los dos puedan verlo. Hizo una pausa. Luego dijo, esto es lo que tengo en el centro de la mesa. Tú y yo, y la distancia, y el miedo, y todo lo demás. ¿Lo ves? Le dije, lo veo. Dijo, bien, y entró a su apartamento. Yo me quedé en el pasillo durante 30 segundos, que se sintieron como 5 minutos. Luego entré al mío. Me senté en el sofá sin encender la luz. Afuera, Oakland seguía irradiando el calor acumulado del día más caluroso del año. Adentro, mi apartamento estaba a 22 grados, perfectamente controlado, porque yo era técnico de aire acondicionado, y esa era una de las pocas ventajas del trabajo. Pensé en lo que acababa de pasar. Pensé en el lago y el beso, y la conversación sobre el miedo, y la manera en que Jenna había dicho el trabajo en Denver, como si fuera una decisión que llevaba semanas tomada, pero que necesitaba de esa noche para volverse oficial. Y entonces pensé en algo que no había pensado durante toda la noche. Denver estaba a 1.700 kilómetros, una relación a distancia, con una persona que acababa de salir de una relación de 2 años, que se iba a mudar a una ciudad nueva para un trabajo que la haría viajar constantemente, que tenía miedos propios sobre si yo era el tipo de persona que podía sostener algo a lo largo del tiempo. Y yo era el tipo de persona que había admitido, en voz alta, que durante 1 año y medio me había convencido de que no era capaz de mantener nada vivo. La lógica de lo que habíamos acordado esa noche era completamente razonable en el muelle de un lago a medianoche. En el sofá de mi apartamento a las 2 de la mañana, con la mente un poco más despejada, empezaba a sentirse como algo que requería más que buenas intenciones y valentía momentánea. Me fui a dormir sin resolver eso. A la mañana siguiente, sábado, me desperté con un mensaje de Jenna. Decía, buenos días. Café en 15 minutos si quieres. Sin lago esta vez. Le respondí que sí. Llegué a su puerta exactamente a tiempo. Ella abrió con una taza en cada mano y una expresión que no era exactamente nerviosa, pero tampoco era completamente tranquila. La expresión de alguien que también había estado pensando durante la noche. Me dio el café. No dijo nada durante un momento. Luego dijo, ¿cambió algo esta mañana? Le dije, no. Me miró como evaluando si eso era verdad. Luego dijo, a mí tampoco, pero había algo en su voz, algo que yo no podía leer todavía. Le pregunté, ¿qué estás pensando? Dijo, estoy pensando que anoche dijimos cosas muy honestas y ahora tenemos que decidir qué hacemos con esas cosas. Le dije, sí, dijo, y yo creo que sé qué quiero hacer, pero quiero asegurarme de que tú también lo sabes. Tomé un sorbo de café. La miré. Le dije, Jenna, dime qué estás pensando de verdad. Ella bajó la taza, me miró directamente y dijo, creo que me enamoré de ti, y creo que tú también lo sabes. Y creo que los dos tenemos tanto miedo de arruinarlo, que podríamos perfectamente convencernos mutuamente de que es mejor no intentarlo. Hizo una pausa, luego dijo, y no quiero hacer eso. Fue la versión más directa que Jenna había sido conmigo en 10 meses. Más directa que las notas, más directa que la invitación al lago, más directa que todo lo anterior, y requería una respuesta igual de directa. Le dije, yo tampoco. Dijo, entonces estamos de acuerdo. Le dije, sí. Dijo, bien. Y tomó un sorbo de café como si acabáramos de resolver la logística de un proyecto compartido. Pero luego, mientras estábamos sentados en silencio en su pequeño apartamento con las ventanas abiertas y el calor del sábado por la mañana entrando suavemente, me di cuenta de algo. No habíamos hablado de los detalles. No habíamos hablado de qué significaba en la práctica estar juntos cuando ella viviera en Denver y yo en Oakland. No habíamos hablado de con qué frecuencia nos veríamos o cómo manejaríamos los momentos en que la distancia pesara
¿O qué pasaría si uno de los dos empezaba a perder terreno? Éramos muy buenos hablando de sentimientos. Todavía teníamos que descubrir si éramos buenos construyendo algo con ellos. Esa tarde, Jenna respondió al correo de Denver. Aceptó el trabajo. La fecha de inicio era en un mes. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que ese mes iba a ser el más honesto de nuestras vidas, y también el más complicado. Ese mes fue raro de una manera que no sé bien cómo explicar. Éramos dos personas que acababan de admitir algo importante y que ahora tenían 30 días para construir una base antes de que todo cambiara de forma. Y los dos sabíamos que 30 días no era mucho tiempo. Y los dos sabíamos que tampoco era poco tiempo si lo usabas bien. Los primeros 10 días los usamos bien. Salimos a cenar 3 veces. Fuimos a una exposición de diseño en San Francisco que Jenna quería ver desde hacía meses. Una tarde pasamos 4 horas en el mercado de pulgas de Oakland, porque ella quería encontrar algo específico. Una lámpara de pie con base de madera que resultó ser exactamente lo que describía, excepto que costaba el triple de lo que esperaba, y la compramos de todas formas y la cargamos al coche entre los dos, riéndonos de lo absurdo que era comprar una lámpara cara para un apartamento del que se iba a ir en 20 días. Esa lámpara terminó siendo el primer objeto que empacó en las cajas para Denver. Los primeros 10 días fueron fáciles porque todavía no eran reales. Todavía era solo julio en Oakland, con el calor bajando gradualmente y Jenna todavía al otro lado de la pared, y todo lo que había cambiado entre nosotros se sentía como algo ganado, no como algo que estábamos a punto de someter a prueba. El día 11 todo cambió. Fue una conversación pequeña. Esas son siempre las más peligrosas. Estábamos en mi apartamento una noche, ella leyendo algo en su teléfono y yo viendo un partido sin prestar mucha atención. Y en algún momento ella levantó la vista y dijo, ¿sabes qué es lo que más me preocupa de la distancia? Le dije que no. Dijo, que los dos seamos muy buenos hablando de sentimientos y muy malos hablando de logística. Le pregunté a qué se refería. Dijo, no hemos hablado de nada concreto. No hemos hablado de con qué frecuencia nos vamos a ver. No hemos hablado de quién viaja a dónde. No hemos hablado de qué pasa si pasan 3 semanas sin que ninguno de los dos pueda moverse porque el trabajo se lo come todo. Tenía razón, no habíamos hablado de nada de eso. Le dije, ¿podemos hablarlo ahora? Dijo, sí, pero quiero que seas honesto aunque la respuesta sea incómoda. Le dije, siempre. Dijo, ¿cuántas veces al mes crees que realísticamente puedes viajar a Denver? Pensé en ello. Mi trabajo era físico y local. No podía hacerlo de manera remota. Tenía vacaciones acumuladas, pero no infinitas. El vuelo de Oakland a Denver duraba 2 horas y media y costaba alrededor de $200 si lo comprabas con tiempo. Le dije, una vez al mes, tal vez. 2 si el trabajo lo permite. Ella asintió. Luego dijo, yo voy a viajar mucho los primeros meses. El trabajo implica visitar las tiendas en las 5 ciudades: Seattle, Portland, Salt Lake City, Phoenix y Las Vegas. Algunos meses puede que no pueda ir a Oakland en absoluto. Le dije, lo entiendo. Dijo, ¿lo entiendes de verdad o lo dices porque es lo que hay que decir? La miré. No estaba siendo hostil. Estaba siendo exactamente lo que había prometido ser. Honesta, aunque fuera incómoda. Le dije, lo entiendo de verdad. Y también te digo que van a haber momentos en que lo entienda menos, en que el teléfono no sea suficiente y el calendario no cuadre y me sienta lejos de una manera que me pese. Eso también va a pasar. Ella me miró durante un momento. Luego dijo, bien, eso es lo que quería escuchar. Le pregunté, ¿qué va a ser difícil? Dijo, que vas a ser honesto cuando sea difícil en lugar de pretender que todo está bien. Esa conversación fue importante, pero no fue la que nos complicó las cosas. La que nos complicó las cosas fue 5 días después. Jenna estaba empacando. Yo estaba ayudándola o intentando ayudarla, lo que en la práctica significaba sostener cajas mientras ella decidía qué iba y qué no iba, y yo trataba de no opinar a menos que me preguntaran, porque había aprendido que opinar sobre los objetos personales de alguien mientras los empaca es un camino directo a una discusión que no tiene nada que ver con los objetos. En algún momento ella sacó una caja de zapatos llena de fotografías. Las fue pasando rápidamente. La mayoría eran fotos de su madre, de amigos de la universidad, de viajes que había hecho. Luego llegó a un sobre pequeño y se detuvo.
Le pregunté qué era. Dijo, fotos de cuando estaba con Chris. Hubo un silencio. Dijo, no sé si tirarlas o guardarlas. 2 años de mi vida están en este sobre. Le dije lo que pensé que era la respuesta razonable. Le dije, guárdalas. No tienes que borrar lo que viviste. Solo porque no funcionó no significa que no fue real. Jenna me miró, y su expresión fue extraña. No fue la expresión de alguien que acaba de escuchar algo sensato. Fue la expresión de alguien que acaba de escuchar algo que no esperaba y no sabe exactamente cómo procesarlo. Dijo, ¿tú guardarías fotos de Sandra? Le dije, sí, las tengo en algún cajón. Dijo, ese A era pequeño pero tenía mucho adentro. Le pregunté, ¿eso te molesta? Dijo, no, no debería molestarme. Le dije, eso no responde mi pregunta. Ella dejó el sobre en la caja y siguió empacando. Dijo, estoy siendo irracional. Ignóralo. Le dije, Jenna. Dijo, en serio, Dylan, ignóralo. Es una reacción estúpida. Le dije, no hay reacciones estúpidas. Hay reacciones que no entendemos todavía. ¿Qué te molestó exactamente? Ella se quedó quieta con algo en la mano que no llegué a ver bien. Luego lo dejó en la caja y se giró hacia mí. Dijo, que llevas 1 año y medio recuperándote de algo. Y yo llevo 6 meses recuperándome de algo. Y los dos estamos empezando esto desde un lugar donde todavía estamos reconstruyendo piezas de nosotros mismos. Y a veces me pregunto si estamos listos de verdad o si simplemente estamos en el momento justo de vulnerabilidad para que esto se sienta más importante de lo que es. Se quedó callada. Luego dijo, y eso me da más miedo que la distancia. No dije nada durante un momento, porque era una duda legítima. Era exactamente el tipo de pregunta que uno debería hacerse antes de comprometerse con algo difícil. Y el hecho de que ella la estuviera haciendo en voz alta, a 16 días de su mudanza, con las cajas a medio llenar alrededor de nosotros, decía algo sobre qué tan honesta era capaz de ser. Le dije, no lo sé. Ella me miró. Le dije, no sé si estamos completamente listos. No sé si alguien está alguna vez completamente listo para algo que importa de verdad. Lo que sí sé es que lo que siento cuando estoy contigo no se parece a lo que sentía cuando estaba con Sandra en el peor momento. No se parece a algo que se está apagando. Se parece a algo que está empezando, dijo en voz baja. ¿Cómo puedes estar seguro? Le dije. No puedo, pero tampoco puedo ignorarlo. Jenna se sentó en el suelo entre las cajas. Yo me senté frente a ella. Dijo, ¿sabes lo que más me asusta? Le dije, dime. Dijo, que en 6 meses estemos en lados distintos del país y uno de los dos se dé cuenta de que el otro era más una idea que una persona real. Que nos hayamos enamorado de la versión que cabe en una conversación de medianoche junto a un lago y no de la versión que existe un martes ordinario cuando todo está cansado y nada es especial. Me quedé mirándola. Le dije, entonces tenemos que conocernos también en los martes ordinarios. Dijo, con 1,700 kilómetros entre nosotros. Le dije, sí, va a ser más difícil, pero no imposible. Dijo, ¿tú de verdad crees eso o lo estás diciendo para que yo no me asuste? Le dije, las dos cosas. Y creo que eso está bien. Ella soltó un poco de aire. No fue una risa exactamente, pero tampoco fue solo un suspiro. Fue algo en el medio, la clase de sonido que hace alguien cuando suelta una tensión que llevaba un rato acumulada. Dijo, eres muy difícil de sacar de quicio, ¿lo sabes? Le dije, lo aprendo despacio, pero lo aprendo. Terminamos de empacar en silencio, pero era el silencio cómodo de antes, el que no necesita llenarse. Los últimos 10 días antes de la mudanza fueron los más intensos de ese mes. No de manera dramática, de manera silenciosa y constante, como cuando la presión atmosférica cambia antes de una tormenta y lo sentís en el cuerpo antes de verlo en el cielo. Jenna empezó a tener llamadas de trabajo con Denver casi todos los días, reuniones virtuales a las 7 de la mañana para cuadrar con la diferencia horaria, conversaciones sobre el equipo que iba a supervisar, detalles logísticos del apartamento que había arrendado sin verlo en persona porque no había tenido tiempo de viajar a buscarlo. El Denver de Jenna ya existía en sus llamadas y en sus hojas de planificación antes de que ella llegara físicamente a él. Yo seguía trabajando. Calor en descenso, menos emergencias,
más trabajo de mantenimiento rutinario. Llegaba a casa a horas razonables. Muchas noches cenábamos juntos. Pero había algo que ninguno de los dos nombraba directamente: la cuenta regresiva. Faltaban 10 días, luego 8, luego 5. La noche antes de la mudanza fuimos a cenar a un restaurante pequeño en Temescal que a Jenna le gustaba mucho. Pedimos cosas que ya habíamos pedido antes. Tomamos vino. Hablamos de cosas que no eran la mudanza, lo que era nuestra manera de hablar de la mudanza sin decirlo directamente. En algún momento ella dijo: ¿puedo pedirte algo? Le dije que sí. Dijo: mañana, cuando me estés ayudando a cargar las cajas al camión, no me digas que va a estar bien. No porque no crea que va a estar bien, sino porque si me lo dices, me voy a poner a llorar y no quiero llorar delante de los vecinos. Le dije: de acuerdo. ¿Qué te puedo decir? Pensó por un momento. Dijo: dime algo verdadero. Le pregunté: ¿cómo qué? Dijo: no sé. Algo que sea tuyo. Algo que no le dirías a nadie más. Me quedé pensando durante un momento. Luego le dije: la noche que fuimos al lago, cuando saltaste al agua antes de que yo dijera nada, lo primero que pensé fue que eras la persona más valiente que había conocido en años. No por saltar al lago, sino porque llevabas semanas con esa conversación pendiente y decidiste tenerla de la única manera en que podías tenerla honestamente, que era en un lugar donde no hubiera puertas que cerrar. Ella me miraba, le dije, y pensé: esa es la persona con quien quiero aprender a tener ese tipo de conversaciones. Jenna no lloró, pero estuvo cerca. Dijo en voz muy baja: eso sirve, eso es suficiente. La mañana de la mudanza amaneció nublada, lo que en Auckland en agosto es raro. La temperatura había bajado a 26 grados, que después de la ola de calor de julio se sentía casi frío. El camión de mudanza llegó a las 9. Cargamos durante 2 horas. Los vecinos del edificio, que habían visto a Jenna entrar y salir durante 10 meses, se asomaron en distintos momentos a despedirse. La señora del quinto piso le trajo un recipiente con galletas. El chico del segundo le ayudó con la lámpara de madera cara. Cuando el camión estuvo lleno y los señores de la mudanza esperaban para partir, Jenna se quedó parada en la puerta de su apartamento vacío durante un momento. Solo un momento. Luego cerró la puerta y me entregó las llaves sin decir nada. Se las guardé en el bolsillo. Caminamos hacia la calle. Junto al camión, se giró hacia mí. Le dije lo que le había prometido decirle. Le dije: te veo el próximo fin de semana. No le dije que iba a estar bien. Le dije algo verdadero. Ella asintió. Me abrazó fuerte durante 3 segundos exactos, que es el tiempo justo antes de que un abrazo se vuelva una despedida de verdad. Luego se subió a su coche. Yo la seguí en el mío hasta la autopista interestatal. Había acordado acompañarla las primeras 2 horas del camino, hasta Sacramento, donde ella tomaría la ruta hacia Nevada y yo me devolvería a Oakland. Manejamos en caravana durante 2 horas con las ventanas abiertas y la radio puesta, conectados por teléfono en manos libres, hablando de nada importante, del tráfico, de una canción que sonó y que los dos conocíamos de épocas distintas de nuestras vidas, de si el puesto de frutas en la autopista seguía ahí o lo habían quitado. Seguía ahí. Paramos. Compramos duraznos que estaban perfectos. En Sacramento nos detuvimos en una gasolinera. Ella llenó el tanque. Yo bebí el último café de California que íbamos a compartir en mucho tiempo. Y luego llegó el momento. Jenna me miró junto al coche y dijo: de acuerdo. Le dije: de acuerdo. Se subió al coche. Arrancó. Salió de la gasolinera. Yo me quedé parado junto al mío durante un minuto mirando cómo se alejaba por la autopista hacia el este. Luego me subí al mío y me devolví hacia el oeste. El apartamento de al lado estuvo vacío durante 3 semanas, mientras el nuevo inquilino llegaba. Esas 3 semanas fueron las más silenciosas que recuerdo. No porque estuviera solo, había estado solo durante 1 año y medio antes de que Jenna llegara, sino porque el tipo de silencio había cambiado. Antes era un silencio neutro. Ahora era un silencio con forma. Tenía el contorno exacto de alguien que ya no estaba. Llamábamos todas las noches, a veces durante 20 minutos, a veces durante 2 horas. Jenna me contaba del trabajo, del apartamento en Denver que tenía las ventanas grandes que había pedido específicamente
y que resultaron dar a un callejón en lugar de a la calle como ella esperaba, del equipo que supervisaba y que era más joven de lo que pensaba y más talentoso de lo que le habían dicho. Yo le contaba del trabajo, de los vecinos nuevos, de que había intentado cocinar algo que no fuera pollo al limón y había terminado con algo que técnicamente era comestible, pero que no recomendaría. Era bueno. Era suficiente para mantener algo vivo, pero no era lo mismo que estar en el mismo pasillo. El primer vuelo lo tomé al mes exacto de su mudanza. Viernes por la noche, llegada a las 11. Jenna me esperaba en el aeropuerto con la expresión de alguien que ha dormido mal varios días seguidos, por exceso de trabajo, pero está contenta de todas formas. Nos abrazamos en la zona de llegadas con la misma intensidad con que uno abraza algo que ha estado extrañando. El fin de semana fue perfecto de la manera en que son perfectas las cosas cuando están bajo una presión invisible. Conocí su apartamento. Era exactamente como ella lo había descrito. Ventanas grandes que daban a un callejón, una cocina pequeña que había decorado con plantas, la lámpara de madera cara en el rincón del living. Salimos a caminar por el barrio. Comimos en un restaurante que ella había descubierto sola las primeras semanas. Hablamos de todo y de nada. El domingo por la tarde, cuando ya estaba haciendo el bolso para el vuelo de regreso, Jenna se sentó en el borde de la cama y me miró. Dijo, ¿puedo decirte algo que no sé bien cómo decirte? Le dije que sí. Dijo, esta semana, antes de que llegaras, hubo una noche en que pensé que quizás esto era demasiado difícil. Me quedé quieto. Dijo, no porque no te quiera, sino porque extrañarte es un tipo de trabajo que no esperaba. Y el trabajo de Denver es un tipo de trabajo que no esperaba. Y los dos juntos al mismo tiempo son mucho. Le dije, ¿y ahora? Dijo, ahora que estás aquí pienso que sí puedo. Pero me preocupa que el lunes, cuando te vayas, vuelva a pensar que no puedo. Le dije, eso va a pasar. Y luego va a pasar que sí puedes. Y luego va a volver a pasar que no puedes. Eso es exactamente cómo funciona esto. Dijo, ¿cómo lo sabes? Le dije, no lo sé, pero tiene sentido que funcione así. Dijo, ¿y no te asusta? Le dije, sí, constantemente. Se quedó mirándome. Luego dijo, bien, me alegra no ser la única. Me fui el domingo por la noche. El vuelo de regreso era corto, pero se sentía largo de la manera en que se sienten largos los trayectos que van en la dirección equivocada. Los meses siguientes tuvieron un ritmo, no perfectamente regular, sino aproximadamente regular, con las irregularidades que impone la vida real. A veces yo volaba a Denver, a veces ella volaba a Oakland, cuando su calendario de viajes de trabajo la dejaba pasar por California. Hubo un mes en que no nos vimos en persona durante 6 semanas, porque su trabajo la tuvo en Seattle durante 2 semanas y luego en Phoenix, y el calendario simplemente no cuadró. Esas 6 semanas fueron las más difíciles. No hubo una pelea grande. Fue algo más parecido a una erosión gradual. Las llamadas se volvieron más cortas, no porque quisiéramos que fueran más cortas, sino porque el cansancio acumulado de los dos hacía difícil estar completamente presente después de cierta hora. Hubo noches en que uno de los dos se quedaba dormido en medio de la llamada. Hubo momentos en que el tema de conversación se agotaba antes de lo habitual y nos quedábamos en silencio. Y ese silencio ya no era siempre el silencio cómodo, sino a veces el silencio de dos personas que están juntas, pero no están juntas. La noche más difícil fue un martes a las 10 de la noche, hora de Oakland. Jenna acababa de llegar de Phoenix. Yo acababa de terminar un trabajo de emergencia que me había tenido en un edificio sin aire desde las 7 de la mañana. Los dos estábamos en un límite de agotamiento que hacía las palabras más torpes de lo normal. Ella dijo algo sobre el trabajo. Yo interpreté mal el tono. Respondí de una manera que no quise. Ella se calló. Yo me callé. El silencio duró más de lo que debía. Luego ella dijo, con una voz que era demasiado controlada, creo que debería dormir. Le dije, sí. Cortamos la llamada. Me quedé mirando el techo durante 40 minutos. Luego le escribí un mensaje. Decía, interpreté mal lo que dijiste. Lo siento. No estaba escuchando bien. Mañana quiero hablar de verdad si puedes. Ella respondió 20 minutos después. Decía, yo también dije algo que no quise decir. Estoy cansada de una manera que no sé bien cómo describir. Mañana hablamos.
Hablamos al día siguiente. Fue una conversación honesta y un poco dolorosa en los bordes, la clase de conversación que solo puedes tener cuando ya te has dicho suficientes cosas verdaderas como para poder tolerar que algunas de ellas sean incómodas. Jenna dijo, creo que necesitamos hablar de lo que pasa cuando los dos estamos al límite al mismo tiempo, porque hasta ahora siempre ha habido uno de los dos con suficiente energía para sostener la conversación cuando el otro no puede. Pero el martes los dos estábamos en cero y no supimos qué hacer con eso. Tenía razón. Era exactamente lo que había pasado. Le dije, ¿qué propones? Dijo, que acordemos una señal. Algo simple. Que cuando uno de los dos esté demasiado cansado para hablar bien, lo diga antes de que la conversación se deteriore en lugar de después. Le dije, eso tiene sentido. Dijo, y también quiero decirte algo más. Le dije que dijera. Dijo, a veces tengo miedo de que estés poniendo más de lo que recibes, que viajes más, que hagas más esfuerzo para que esto funcione, y que en algún momento eso deje de ser sostenible, y no me lo digas porque no quieres que yo me sienta culpable. Me quedé quieto un momento. Luego le dije, a veces eso pasa. A veces siento que el balance no está del todo equilibrado, pero no es solo en un sentido. Hay cosas que tú sostenes de este lado que yo no ves. Llevas meses en una ciudad nueva, con un trabajo nuevo, con un equipo nuevo, y al mismo tiempo estás sosteniendo esto. Eso también es mucho. Dijo, sí, pero tú eres el que viaja. Le dije, porque puedo. Tú no puedes porque tu calendario no lo permite. Cuando puedas, vendrás. Dijo, ¿de verdad lo ves así? Le dije, de verdad. Dijo, de acuerdo. Y luego, después de un momento, dijo algo que cambió algo. Dijo, Dylan, ¿has pensado alguna vez en mudarte? No a Denver específicamente, solo la pregunta general. ¿Has pensado en que tu vida podría ser en otro lugar? Y la respuesta honesta era que sí, que en los últimos 4 meses, especialmente en las semanas más difíciles, había pensado en ello más de una vez, pero siempre lo había descartado rápidamente porque mudarse implica dejar un trabajo y encontrar otro, y eso no siempre es fácil, y no quería que Jenna sintiera que estaba tomando una decisión tan grande por presión. Pero ella me estaba preguntando. No me estaba pidiendo que lo hiciera, solo preguntando si lo había pensado. Le dije, sí, lo he pensado. Hubo un silencio breve. Dijo, ¿y? Le dije, y creo que hay una diferencia entre pensar en algo porque la situación actual es insostenible y pensar en algo porque quieres. Yo no quiero hacerlo desde el primer lugar. Quiero poder hacerlo desde el segundo. Dijo, ¿y cuándo sabrás cuál es cuál? Le dije, cuando lo sienta de esa manera y no de la otra. Esa conversación quedó suspendida ahí, sin resolución, sin promesas. Solo una pregunta que había sido hecha y respondida a medias. Y los dos lo sabíamos. 2 semanas después llegó el email. No fue un email de Jenna. Fue un email de una empresa de instalación y mantenimiento de sistemas de climatización con sede en Denver. Una empresa más grande que la mía, con contratos comerciales en toda la región del noroeste. El email decía que habían visto mi perfil en un portal de empleo donde yo había subido el currículum meses atrás por inercia y no por urgencia real, y que tenían una posición de supervisor técnico disponible, con un salario que era casi el 40% más de lo que ganaba en Oakland. Leí el email 3 veces. Luego lo cerré y seguí con mi día. Esa noche llamé a Jenna y no le dije nada del email. No porque quisiera ocultárselo, sino porque quería pensar primero. Quería saber qué sentía yo antes de que su reacción influenciara lo que sentía. Dormí mal. A las 3 de la mañana me levanté, fui a la cocina, me hice un café que no necesitaba y me senté a pensar con honestidad. ¿Quería mudarme a Denver porque era lo que quería? ¿O quería mudarme porque la situación actual era difícil? La respuesta que encontré a las 4 de la mañana fue esta. Quería mudarme a Denver porque Jenna estaba en Denver, y porque había un trabajo real y bueno en Denver, y porque Oakland sin Jenna al otro lado de la pared era un lugar que funcionaba perfectamente bien,
pero que había perdido algo específico que ya no podía recuperar con visitas mensuales. Eso no era huir de la dificultad, era elegir algo. A la mañana siguiente le escribí a Jenna. Decía, ayer recibí un email de trabajo, de Denver. Quiero contártelo. Ella respondió en 10 minutos. Decía, llámame. La llamé. Y esa conversación que duró 1 hora y 40 minutos y que empezó con los dos hablando con mucha calma y terminó con los dos hablando con mucho menos calma, pero de la mejor manera posible, fue el principio del siguiente capítulo de esta historia, que todavía no sabía entonces que iba a ser el más importante. La conversación duró 1 hora y 40 minutos, como dije, pero lo que no dije es cómo empezó. Cuando Jenna contestó y yo le conté del email, su primera reacción no fue lo que yo esperaba. No fue emoción ni entusiasmo. Fue silencio. Un silencio breve pero real. Luego dijo, ¿cuándo lo recibiste? Le dije, ayer. Dijo, ¿y esperaste hasta hoy para contarme? Le dije, quería pensar primero. Dijo, ¿pensar qué? Le dije, pensar si lo quería por las razones correctas. Otro silencio. Luego dijo, Dylan, necesito preguntarte algo y necesito que la respuesta sea completamente honesta, aunque sea incómoda para los dos. Le dije que sí. Dijo, ¿estás pensando en mudarte porque quieres estar en Denver? ¿O porque sientes que si no lo haces, esto no va a sobrevivir? Era exactamente la pregunta correcta. Era la pregunta que yo me había hecho a las 4 de la mañana en la cocina y cuya respuesta había encontrado lentamente. Le dije, las dos cosas son verdad, y creo que eso está bien. Dijo, ¿por qué? Le dije, porque si solo fuera por el trabajo, podría encontrar un trabajo igual de bueno en Oakland, y no tendría razones para moverme. Y si solo fuera por ti, estaría poniendo toda la presión en nuestra relación para justificar una decisión enorme, lo que no es justo para ninguno de los dos. Pero si es por los dos al mismo tiempo, entonces es una decisión completa. No perfecta, pero completa. Jenna estuvo callada durante un momento que se sintió largo. Luego dijo, tengo que decirte algo que no sé si vas a querer escuchar. Le dije que dijera. Dijo, tengo miedo de que te mudes a Denver y que yo sea la razón principal, aunque los dos pretendamos que no lo soy. Y que si en algún momento esto se complica, los dos sepamos en el fondo que dejaste Oakland por mí, y eso se convierta en algo que ninguno de los dos diga en voz alta pero que esté ahí. Era un miedo legítimo. Era exactamente el tipo de trampa en que caen las relaciones cuando las decisiones grandes no se hablan con suficiente honestidad. Le dije, entonces hablemos de eso ahora, para que no quede sin decirse. Dijo, de acuerdo. Le dije, si me mudo a Denver y esto no funciona, eso no va a ser tu culpa. Va a ser algo que ninguno de los dos pudo predecir. Y si me mudo y funciona, el mérito tampoco va a ser tuyo solo. Va a ser de los dos. ¿Puedes aceptar eso? Tardó unos segundos. Dijo, sí, pero con una condición. Le pregunté cuál. Dijo, que si hay algún momento en que sientas que lo dejaste todo y no recibiste suficiente, me lo digas. No en el momento en que ya sea demasiado tarde. Antes. Le dije, de acuerdo, y la misma condición aplica para ti. Dijo, trato. Y así fue como acordamos que yo me iba a mudar a Denver. No fue una declaración romántica, no fue un gesto grandioso, fue una conversación de adultos sobre miedos reales y condiciones razonables, y la disposición de los dos a ser honestos cuando fuera difícil serlo. Fue exactamente el tipo de conversación que Jenna había dicho que quería tener en el lago cuando me preguntó por qué me escondía. Respondí el email al día siguiente. Tuve 3 entrevistas en 2 semanas, todas virtuales. Al final de la tercera semana tenía una oferta formal. El salario era exactamente el que el email original mencionaba. La fecha de inicio era flexible dentro de un rango de 6 semanas. Le di aviso a mi empresa. Mi jefe, un hombre de 52 años que llevaba 28 en el negocio, me miró durante un momento y luego dijo, Denver tiene inviernos muy fríos. Y yo le dije, ya lo sé. Y él asintió como si eso le dijera todo lo que necesitaba saber. Las siguientes 5 semanas fueron extrañamente tranquilas. Empacar es un proceso que te obliga a tomar decisiones sobre cada objeto de tu vida, y eso tiene algo de clarificador.
Cosas que pensé que necesitaba resultaron no necesitarlas. Cosas que pensé que eran solo objetos resultaron importarme más de lo esperado. La caja de notas de papel era de esas últimas. Las guardé todas. El día de la mudanza, a diferencia del día en que Jenna se fue, no amaneció nublado. Amaneció con un sol de agosto completamente despejado. El tipo de sol que en Oakland en agosto te recuerda que estás en California y que hay razones por las que la gente viene aquí y no se va. Me quedé parado frente a mi edificio, con el camión cargado durante un momento, mirando la calle, los árboles, la tienda de la esquina donde compraba el café los sábados. Oakland había sido mi vida durante 4 años. Era una buena ciudad. Había sido buena conmigo. Me subí al coche y arranqué. Manejé solo hasta Denver. 20 horas repartidas en 2 días, comparada en Salt Lake City. Jenna me mandaba mensajes cada pocas horas preguntando dónde estaba. En algún momento de Nevada me mandó un mensaje que decía, ¿te arrepientes? Y yo le respondí, pregúntame cuando llegue. Respondió, cobarde. Le respondí, sí. Llegué a Denver un miércoles por la tarde. Jenna me esperaba en el apartamento que había arrendado para mí, un piso más abajo del suyo en el mismo edificio, lo que había sido su idea y que en el momento me había parecido un detalle logístico sensato y que ahora, parado frente al edificio con las llaves en la mano, me parecía algo más que eso. Abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Me miró durante un segundo. Dijo, «Hola», le dije. «Hola», dijo. «¿Te arrepientes?», le dije. «No», sonrió, y fue una sonrisa diferente a todas las que le había visto antes. No era la sonrisa de alguien que acaba de resolver algo. Era la sonrisa de alguien que acaba de ver confirmado algo en lo que había decidido creer. Los primeros meses en Denver fueron un proceso de aprendizaje constante. No sobre la relación, sino sobre la ciudad, el trabajo, la vida cotidiana en un lugar nuevo. Denver en septiembre es hermoso de una manera que Oakland no es hermoso, con las montañas al oeste que cambian de color con la luz del día y el aire más seco y más alto, que hace que el cuerpo tarde 2 semanas en ajustarse. El trabajo fue inmediatamente absorbente, de la manera en que lo son los trabajos nuevos, cuando tienes que demostrar que mereces el puesto. Supervisaba un equipo de 6 técnicos en contratos comerciales, lo que era diferente al trabajo independiente que había hecho en Oakland. Había más reuniones, más coordinación, más responsabilidad administrativa. También había mejor salario y mejores horarios y la posibilidad real de crecer en la empresa. Jenna y yo nos veíamos todos los días, pero de una manera diferente a como nos habíamos visto en Oakland. En Oakland habíamos sido vecinos que se habían vuelto algo más. En Denver éramos 2 personas en una relación real que también vivían a un piso de distancia, lo que requería un equilibrio diferente. Tiempo juntos y tiempo separado. Espacio propio y espacio compartido. Lo negociamos igual que habíamos negociado todo lo demás, con conversaciones directas y sin pretender que los dos queríamos exactamente lo mismo en todo momento. Hubo un periodo en noviembre, cuando el trabajo de Jenna entró en la temporada más intensa del año, que no la vi mucho durante 3 semanas. Estaba diseñando los escaparates de Navidad para las 5 ciudades simultáneamente y trabajaba hasta las 11 de la noche la mayoría de los días. Yo le llevaba comida. Ella me mandaba mensajes a las 12 de la noche diciendo, «Gracias, estaba comiendo galletas desde las 6». Yo le respondía, «Eso no es comida». Ella respondía, «Lo sé, pero estaba bueno». En diciembre, cuando terminó la temporada intensa, salimos a cenar para celebrar. No un logro específico, solo el hecho de haber llegado hasta ahí, de haber tomado las decisiones que tomamos, con todos los miedos que traían, y seguir aquí. Esa noche, de vuelta en el edificio, subiendo en el ascensor, Jenna dijo, «¿Sabes qué me di cuenta hoy?». Le pregunté qué. Dijo que hace exactamente un año estábamos en Oakland, en la peor ola de calor del año, y ninguno de los dos sabía lo que iba a pasar. Le dije, «Y ahora estamos en Denver en el invierno más frío del año, y tampoco sabemos lo que va a pasar». Dijo, «La diferencia es que ahora no me importa no saberlo». Le dije, «A mí tampoco». El ascensor llegó a nuestro piso, las puertas se abrieron, y Jenna dijo algo que no esperaba. Dijo, «Dylan».
Creo que necesitamos dejar de vivir en pisos separados. Me quedé mirándola. Dijo, no porque sea más práctico, sino porque ya no tiene sentido tener dos espacios separados cuando ninguno de los dos pasa tiempo en el suyo propio que no sea para dormir. Le dije, eso es verdad. Dijo, y porque quiero vivir contigo, no solo cerca de ti. Le dije, eso también es verdad. Dijo, ¿estás de acuerdo? Le dije, sí, completamente. Dijo, de acuerdo. Y así con la misma practicidad con que habíamos tomado todas las decisiones importantes. Acordamos buscar un lugar juntos. Lo encontramos en febrero. Una casa pequeña en un barrio al oeste de Denver, a 20 minutos del trabajo de Jenna y 25 del mío. Tenía 2 habitaciones, una cocina que era más grande de lo que necesitábamos y un porche en la parte delantera que miraba hacia la calle, con un árbol de arce enfrente que en primavera prometía ser extraordinario. Era la primera vez que yo vivía con alguien desde Sandra. Era la primera vez que Jenna vivía con alguien desde Chris. Los dos lo sabíamos. No lo dijimos en voz alta el día que firmamos el contrato, pero ambos lo sabíamos. Nos mudamos en marzo. El proceso de combinar 2 apartamentos en una casa fue exactamente lo que uno esperaría. Decisiones sobre qué muebles quedarse, qué donar, cómo organizar una cocina cuando 2 personas tienen sistemas de organización completamente diferentes. Jenna organizaba por color, yo organizaba por frecuencia de uso. Llegamos a un sistema híbrido que no era perfecto pero que funcionaba. La lámpara de madera cara que habíamos comprado juntos en el mercado de pulgas de Oakland y que Jenna había llevado a Denver encontró su lugar definitivo en el rincón del living de la casa nueva. Era el único objeto que había estado en Oakland, luego en el primer apartamento de Denver, luego en el segundo, y ahora estaba aquí. Cuando la encendimos la primera noche en la casa nueva, los dos la miramos durante un momento sin decir nada. Luego Jenna dijo, vale lo que pagamos. Le dije, y más. El porche resultó ser exactamente lo que la casa necesitaba. En las tardes de primavera, cuando el tiempo en Denver empezó a volverse generoso, pasábamos tiempo ahí. Jenna con sus bocetos o con un libro. Yo con el teléfono o simplemente sentado mirando el árbol de arce que estaba resultando ser tan extraordinario como prometía. Los vecinos aprendieron nuestros nombres. El perro de la familia de al lado aprendió que si se sentaba frente a nuestra puerta llena, tarde o temprano le traía algo. Fue en ese periodo, en esa vida ordinaria y construida y elegida, que entendí algo que no había podido entender mientras todo era todavía nuevo y urgente. El amor no es el momento en el lago. El lago es solo el momento en que uno se da cuenta de que algo ya existe. El amor es lo que viene después, es la conversación a las 4 de la mañana sobre si mudarse o no. Es llevar comida cuando el trabajo no da tiempo de comer. Es acordar un sistema de organización de cocina que no le gusta del todo a ninguno de los dos, pero que los dos respetan. Es decir, las cosas difíciles antes de que se conviertan en cosas imposibles. Es elegir todos los días, ser honesto en lugar de cómodo. Habíamos llegado a ese lugar. Y entonces llegó el aniversario. Un año exacto después de la noche del lago. Agosto. Dylan y yo habíamos hablado de hacer algo para conmemorarlo, pero sin demasiado detalle. Cuando Jenna me preguntó qué tenía en mente, le dije que me dejara organizarlo. Ella dudó exactamente 2 segundos y luego dijo, de acuerdo. Pero si hay sorpresa quiero saber si necesito vestirme de cierta manera. Le dije, trae ropa cómoda. Reservé los vuelos a Oakland con 3 semanas de anticipación. No le dije a dónde íbamos hasta que estábamos en el aeropuerto de Denver, y ella vio en el tablero de salidas que nuestro vuelo era a Oakland. Me miró. Dije, sí. Dijo, Dylan. Le dije, sí. No dijo nada más. Solo tomó mi mano y caminamos hacia la puerta de embarque. Oakland en agosto seguía siendo Oakland en agosto. El calor era real, pero no tan extremo como el del año anterior. El aeropuerto olía exactamente igual. La autopista tenía el mismo tráfico. El barrio donde habíamos vivido tenía los mismos árboles, la misma tienda de café en la esquina, el mismo edificio con el pasillo que había sido el escenario de meses de notas de papel. Nos quedamos en un hotel pequeño cerca del lago. Esa tarde caminamos por el barrio. Pasamos por el edificio. Jenna se detuvo frente a él durante un momento, mirando las ventanas del cuarto piso. Dijo, ¿sabes lo que estaba pensando aquella primera noche antes de ir a tocar tu puerta? Le pregunté qué. Dijo, estaba pensando que probablemente ibas a decir que no,
que era tarde y hacía calor y era un martes y era una idea ridícula y tenías 12 horas de trabajo encima. Estaba preparada para que dijeras que no. Le dije, ¿y si hubiera dicho que no? Dijo, me hubiera vuelto a mi apartamento y hubiera esperado otro momento. No estaba dispuesta a no intentarlo. Solo estaba preparada para que tardara más. Le dije, qué bueno que no tardó más. Dijo, sí, qué bueno. Esa noche, pasada la medianoche, fuimos al lago Merritt. El lago a medianoche en agosto seguía siendo el mismo lago. Quieto, oscuro, con las luces de Oakland reflejándose en el agua. El mismo muelle, el mismo olor a agua dulce y a ciudad nocturna. Caminamos hasta el borde. Esta vez los dos llevábamos bañador. Lo habíamos puesto debajo de la ropa antes de salir del hotel, sin decírnoslo explícitamente. Los dos simplemente lo hicimos. Jenna se rió cuando se dio cuenta de que los dos lo habíamos hecho. Dijo, el año pasado no traje bañador a propósito. Le dije, lo sé. Dijo, ¿cuándo lo supiste? Le dije, en el momento en que abriste la mochila. Dijo, ¿y no te molestó? Le dije, no, me pareció exactamente lo que era. Dijo, ¿qué era? Le dije, la única manera en que podías tener esa conversación. Jenna me miró durante un momento. Luego dijo, tengo algo para ti. Buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo pequeño, una llave. La sostuvo frente a mí. Dije, ¿esa es la llave de la casa? Dijo, sí, pero no es la mía, es la segunda copia, la que hicimos el día que firmamos el contrato y que guardé en mi cajón, porque pensé que era un buen objeto para guardar hasta el momento correcto. Le pregunté, ¿y este es el momento correcto? Dijo, creo que sí, porque quiero que sepas que la casa es nuestra, no de ninguno de los dos por separado. Los dos somos responsables de ella y los dos somos bienvenidos en ella, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Tomé la llave. Era pequeña y ordinaria, del tipo que se hace en 10 minutos en cualquier ferretería, pero tenía el peso de todo lo que representaba. Le dije, yo también tengo algo. Busqué en mi bolsillo, saqué un papel doblado. Jenna me miró mientras lo abría. Era una nota, escrita a mano en papel ordinario, del mismo tipo que habíamos usado durante meses para comunicarnos debajo de la puerta. Se la di. La leyó en silencio. Tardó un poco porque la letra no era perfectamente legible. Nunca lo ha sido. La nota decía, Jenna, hace un año me preguntaste por qué me escondía. La respuesta era que tenía miedo de arruinar algo importante. Lo que no sabía entonces es que esconderme era exactamente la manera más segura de arruinarlo. Gracias por no dejarme esconderme. Eso es todo. Dylan. Cuando terminó de leerla, levantó la vista. Los ojos le brillaban de una manera específica que ya conocía. Dijo, guardaste todas las notas, ¿verdad? Le dije, sí. Dijo, yo también. Eso lo sabía. Pero escuchárselo decir fue diferente. Nos quedamos en el borde del muelle durante un momento. El lago quieto, las luces, el calor de agosto que era real pero manejable. Un año antes habíamos estado exactamente aquí con la ropa mojada, y demasiado por decir y demasiado miedo para decirlo todo de una vez. Ahora estábamos aquí con bañadores, con una llave, con una nota, con una casa en Denver y un árbol de arce en el porche, y un sistema de organización de cocina negociado, y una relación que había sobrevivido la distancia y la dificultad, y los martes agotadores y las conversaciones a las 4 de la mañana. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Jenna buscó en el otro bolsillo de su chaqueta y sacó algo más. Era una nota también, doblada en 4, del mismo papel, la misma letra de siempre. Me la dio. La abrí. Decía, Dylan, hay algo que no te he contado. La primera nota que te dejé, la de la sopa, también fue a propósito. Lo supe desde el principio. Solo tardé más en admitirlo. Jenna, la leí 2 veces. Luego la miré. Le dije, ¿la sopa también fue una estrategia? Dijo, la sopa fue sopa de verdad, pero también fue una estrategia. Le dije, ¿cuántas cosas más fueron a propósito? Dijo, algunas, pero ahora sería demasiado largo de explicar. Le dije, tengo toda la noche. Sonrió. Luego miró el lago. Dijo, ¿nadamos? Le dije, sí, y saltamos. El agua estaba exactamente igual que un año antes. Fría debajo, tibia en la superficie.
las luces de Oakland reflejándose alrededor de nosotros. El mismo silencio que no era silencio sino la ciudad con la guardia baja. Y en ese momento, flotando en el lago Merritt a medianoche, un año después de la primera vez, entendí algo con una claridad que no había tenido antes. El amor no exige certeza. El amor exige elección. Exige elegir todos los días, con todos los miedos presentes, con toda la incertidumbre real de no saber cómo va a resultar. Exige elegir no porque sea seguro, sino porque importa. Eso es lo que habíamos aprendido a hacer. Eso es lo que seguíamos aprendiendo. Jenna nadó hasta quedar a mi lado y me miró con el pelo mojado y las luces del lago en los ojos. Dijo, año 2. Le dije, año 2. Y tomé su mano bajo el agua, sin dudar. Cuando salimos del lago esa noche y nos secamos en el muelle y caminamos de vuelta al coche, Jenna dijo algo que no he olvidado. Dijo, ¿sabes lo que pensaría yo hace 2 años si alguien me describiera esta noche exactamente como ocurrió? Le pregunté qué. Dijo, pensaría que es una historia demasiado ordenada, que la vida real no funciona así, que dos personas no simplemente saltan a un lago a medianoche y un año después tienen una casa y un porche y están de vuelta en el mismo lago con bañador. Pensaría que le falta desorden. Le dije, tiene mucho desorden, solo no lo contamos todo. Dijo, es verdad, y tiene razón. Esta historia tiene todo el desorden que tiene la vida real. Tiene los martes en que el cansancio hace que las palabras salgan torcidas. Tiene los meses en que la distancia pesa más de lo que se puede admitir fácilmente. Tiene las conversaciones a las 4 de la mañana que terminan sin resolución limpia. Tiene los momentos en que uno de los dos estuvo a punto de convencerse de que esto era demasiado complicado para seguir intentándolo. Lo que no tiene es el momento en que ninguno de los dos eligió dejar de intentarlo. Eso, creo, es la diferencia entre las historias que terminan y las que continúan. He pensado mucho en lo que significó ese primer año. No el lago en sí, sino todo lo que vino después del lago. Porque el lago fue fácil, en retrospectiva. El lago fue una noche de calor y agua oscura, y dos personas que finalmente dijeron lo que ya sabían. Lo difícil fue el mes que siguió, y la mudanza, y los meses de distancia, y las llamadas que se cortaban a mitad, y la conversación sobre el email de Denver que duró 1 hora y 40 minutos, y que en ningún momento fue cómoda, pero que fue necesaria. Lo difícil fue construir algo real con materiales reales, que incluyen el miedo y la incertidumbre, y el agotamiento, y los días en que uno no tiene energía para ser la mejor versión de sí mismo. Creo que hay algo que nadie te dice sobre las relaciones que valen la pena, que requieren que aprendas a ser honesto en condiciones en que la honestidad es incómoda. No la honestidad fácil, la de los momentos buenos cuando todo fluye y uno se siente generoso y claro. La honestidad difícil, la de cuando estás cansado y la otra persona también está cansada. Y lo más fácil del mundo sería decir que todo está bien cuando no está del todo bien. Esa honestidad no se aprende de golpe, se aprende despacio, con práctica, con errores, con conversaciones que salen mal y que luego se repiten mejor. Jenna me enseñó eso, no intencionalmente, o no solo intencionalmente. Me lo enseñó siendo exactamente quien es, alguien que prefiere una conversación incómoda a un silencio que miente. Y yo tuve que aprender a no esconderme detrás de los silencios. Todavía lo estoy aprendiendo, pero ya no lo hago tanto. La casa en Denver tiene ahora algo que no tenía cuando nos mudamos. Marcas en el dintel de la puerta de la cocina, donde Jenna empezó a marcar las alturas en broma el primer mes, porque encontró un libro de cocina viejo de alguien que había hecho lo mismo. No hay nadie más que medir todavía, solo las marcas de los dos, puestas en días distintos, con el lápiz que guardamos en el cajón de la cocina. Pero el espacio está ahí. El espacio para lo que venga. Pienso en eso a veces. En el espacio que uno deja para lo que todavía no sabe que va a pasar. Jenna dejó ese espacio cuando decidió ir al lago sin bañador. Yo lo dejé cuando decidí saltar al agua en lugar de decir que era tarde y hacer calor y que era mala idea.
Los dos lo dejamos cuando acordamos intentar algo sin saber cómo iba a resultar. El amor, al menos el que yo conozco ahora, no es certeza. No es llegar a un punto en que ya no hay miedo ni duda ni posibilidad de que algo salga mal. Es decidir que esas cosas no son razones suficientes para no intentarlo. Es tomar la mano de alguien en el agua a medianoche y no soltar. Si estás escuchando esto y hay algo que has estado postergando decir, algo que llevas guardado debajo de la puerta en forma de nota cuando lo que se necesita es una conversación real, esto es lo único que puedo ofrecerte desde mi experiencia. El momento perfecto para tenerla no existe. Solo existe el momento en que decides tenerla de todas formas. El agua del lago va a estar fría. El calor va a ser absurdo. Va a ser medianoche y vas a tener 12 horas de trabajo encima y la idea va a parecer ridícula. Salta de todas formas. Si esta historia te hizo pensar en alguien o en algo que todavía no has dicho, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, ya sabes lo que hay que hacer. Quédate por aquí. Hay más.